Jesús viniera hoy, ¿qué cuenta le irías a dar? Si viniera hoy por su pueblo y tú preparado no estás. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Estemos a cuentas. Y leemos en el libro de Isaías, en el capítulo 1, versículo 18. Y dice la palabra de Dios: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y en una encuesta en el 2009, hecha en México, reveló que el 30% de las personas aceptaban que se habían equivocado al estudiar su carrera universitaria y que el 36% de ellos no se sentían satisfechos con el trabajo que tenían, arrepintiéndose del camino que hace años habían decidido tomar. Y si estuviera en sus manos, volverían a comenzar. Como estas personas, muchos hoy lamentan decisiones que tomaron en el pasado, deseando volver a empezar. Pero para muchos ya es demasiado tarde. De igual forma, en la vida se nos ofrecen dos caminos que podemos tomar. Uno lleva una vida de placeres que es ancho, lleno de pecados que termina en el fracaso y la condenación eterna. Y otro conduce a la vida eterna, es más angosto. En estos versículos Dios nos hace la invitación a tomar el mejor camino y nos advierte de las consecuencias de equivocarnos. Él dice que estemos a cuentas. Y en la versión traducción lenguaje actual dice: si sus pecados los han manchado como con tinta roja, yo los limpiaré, los dejaré blancos como la nieve. Venid y estemos a cuentas. Por eso, estemos a cuentas, pongámonos a cuentas con Dios. Y aquí Dios habla al pueblo de Israel a través de Isaías, declarando que Dios está dispuesto a limpiar y a perdonar si nosotros de verdad nos volvemos y aceptamos su santa provisión. Dios es misericordioso, pero los pecadores, todos los que pecamos, debemos escoger entre la obediencia y el perdón de Dios o la desobediencia y el juicio de Dios. Muchos vivimos actualmente recordando nuestro mal pasado y de esa forma sintiéndonos mal en el presente, creyendo en muchas ocasiones que no hemos sido perdonados o que no merecemos perdón. Esto significa que para recibir perdón de nuestros pecados, no importando cómo fueron, dónde fueron, ni cuándo fueron, lo único que necesitamos es ir adelante, ir delante de Dios, reconocer nuestros pecados y pedir perdón. Porque si hacemos esto, inmediatamente obtenemos el perdón de Dios. La palabra de Dios en Isaías, capítulo 43, versículo 25, dice: yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Leer este versículo me hace entender que el perdón que recibo de Dios no proviene de un merecimiento propio, de algo que yo haya hecho, sino viene del amor más puro que Dios tiene. Y ese mismo amor que es el de Él es que le hace olvidar nuestros pecados. Ahora sí, Dios nos perdona porque nosotros seguimos a veces empecinados en no creernos perdonados. Porque a veces seguimos creyendo que lo que hicimos fue demasiadamente grande como para recibir perdón de Dios. A veces nos damos muy duro y a veces el diablo trae a memoria los errores y el pecado de nuestro pasado, que ya fue perdonado cuando se lo entregamos a Dios, pero el diablo lo quiere traer y hacernos sentir a veces insignificantes. Y hoy quiero decirte que
todo, cuando lo entregamos a Dios ha sido perdonado y ha sido hecho como la nieve, blanco. Dios lo ha limpiado, porque Dios ve nuestro arrepentimiento genuino y nos otorga el perdón que necesitamos. Tristemente, el mundo es el que categoriza el pecado entre grande y pequeño, pero Dios no mide lo grande del pecado o lo pequeño que fue. Él otorga el mismo perdón, no importando nuestro pecado. Y es tan hermoso Dios que echa nuestros pecados al fondo del mar, es decir, se olvida por completo de lo que nosotros hicimos y jamás lo recordará. Miqueas capítulo 7 versículo 19 dice: volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Es increíble porque a veces el pecado nos hace sentir sucios, mal. Sentimos que hemos pecado de la manera más vil, consideramos que lo que hicimos no tiene perdón de Dios. Pero quiero decirte que sí tiene perdón de Dios si nos arrepentimos realmente. ¿Qué necesitamos nosotros para recibir ese perdón genuino de Dios? Reconocer nuestro pecado, reconocer el error, tener conciencia pura de que lo que hicimos estuvo mal, de que no estuvo correcto, y pedir perdón. Arrepentirnos genuinamente por lo que hicimos, es decir, que no queremos repetirlo más, que nos duele el haberlo hecho. ¿Qué necesitamos hacer para recibir, pedirle perdón a Dios? Él es el único que lo otorga. Reconocerlo, arrepentirnos y pedirle perdón a Dios es lo que necesitamos para obtener ese perdón de Dios, para poder estar a cuentas. Cuando tú y yo venimos delante de Dios y reconocemos nuestro pecado, estamos arrepentidos y le pedimos perdón a Él, tenemos que tener la seguridad que Dios ya nos perdonó. Cuando Dios nos perdona, quiere al mismo tiempo que estemos seguros de que el tema está olvidado y que ahora tenemos una nueva oportunidad para mejorar, una nueva oportunidad para vivir de otra manera o para mostrar que realmente queremos hacer lo correcto, porque arrepentimiento significa cambio de dirección, metanoia. La voluntad de Dios es que podamos sentirnos libres de la carga del pecado y eso solo se logra creyendo en el perdón que Dios nos ha dado. Por lo tanto, ya no tenemos que seguir pensando que no tenemos perdón, ni que lo que hicimos fue demasiado malo, porque Dios no nos perdona por lo poco o por lo mucho que hicimos, sino porque simplemente nos ama. Así que Dios nos ha hecho libres. Vivamos en esa vida reconociendo la libertad que Dios nos ha dado. Y como dice la palabra de Dios, venid luego, dice Jehová, estemos a cuentas. Y si nuestros pecados están manchados, como la nieve serán emblanquecidos. Por eso, hoy, mi invitación es a que podamos estar a cuentas con Dios, a que podamos decirle, Padre, tal vez esta área de mi vida no te la he entregado, o tal vez este pecado sencillamente no lo volví a hacer, pero nunca te pedí perdón por ello. Y tal vez hay algo que se haya quedado por ahí en el tinterillo, como dice el dicho. Y que el Espíritu Santo pueda traer a memoria y lo que sea hoy poder decir, Señor, sobre esto no te he pedido perdón, sobre esto no me he arrepentido, sobre esto quiero, Dios, que traigas paz y que limpies esta área de mi vida para que pueda entender que recibí el perdón tuyo en esto que he fallado, en esto que hice y que no te lo había entregado. Y si ya todo lo hemos entregado a Dios, podemos decirle gracias. Gracias porque tu perdón fue completo, Dios. Y gracias porque toda mi vida, Señor, ha cambiado gracias a ti.
estemos a cuentas, es lo más hermoso. Termino con este hermoso versículo de la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que la idea es que no pequemos más, pero si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir, no pasemos un día sin pedirle perdón a Dios. Estemos a cuentas todos los días con Dios, para que en el momento que en Él venga, nos haya haciendo el bien. Porque obviamente solo quien nos justifica y solo quien nos puede dar el perdón de pecados es Jesucristo, a través de la obra en la cruz. Por eso, abogado tenemos para con el Padre. Estemos a cuentas, pongámonos a cuentas del día de hoy con nuestro amado Padre. Oremos. Papá lindo, gracias. Gracias, Dios, porque tú nos enseñas, Dios, como un día te aceptamos como Señor y Salvador y tú perdonaste todos nuestros pecados pasados. Pero desde que te aceptamos, Dios, vemos cómo aún fallamos, ya no de la misma manera, ya no de la misma forma, en el mismo tiempo, de la misma magnitud, porque nuestro pecado ya no es tipo piscina, como lo he nombrado yo, que nos botamos y nos gustamos allí, sino es tipo cáscara de plátano, Dios, que tiene que ser un error en nuestra vida. Pero nos muestra, Señor, que aun cuando ya perdonaste todos nuestros pecados, desde que te aceptamos, Dios, tenemos que estar a diario poniéndonos a cuentas contigo, entendiendo qué abogado tenemos para contigo, papá. Y que cada día, Dios, al recibir tu perdón, nos ayuda, Dios, a ser más agradecidos y a ser más conscientes de nuestra vida en ti. Gracias, Padre, por este tiempo con Dios para meditar todo el día. Y gracias por la reflexión que pones en nuestro corazón. Te amamos y te bendecimos y dejamos este tiempo, este día, en tus preciosas manos, orando a ti, papá, en el nombre de Jesús. Y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos. Búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, te aseguro